Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son aquí ya algo más de las 7:30 y estamos listos para dar inicio a la actividad, a la charla de hoy. Lo que acabamos de realizar, el servicio que acabamos de realizar, está basado, no digo una paráfrasis en absoluto, es una adaptación realizada por Rubén Cedeño en palabras sencillas y completamente en castellano de la enseñanza que el señor Gautama le comunicara a sus 5 primeros estudiantes, aquellos a los que les comunicó por primera vez las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero en la segunda charla que les dio. Vamos a ver de qué les habló. Pero antes de eso, vamos de alguna manera a continuar desde el punto donde nos habíamos quedado la semana pasada. Estuvimos durante las últimas semanas haciendo un estudio más o menos profundo de las envolturas inferiores o los cuerpos inferiores que componen la personalidad humana. Para la charla de hoy ustedes pueden encontrar material de apoyo en los libros Buddha Dharma de Rubén Cedeño y en el libro Todo del mismo autor. Ambos textos están tanto en la modalidad de libro impreso en papel como en el libro electrónico o ebook. Bien, vamos a recordar que cuando hablamos de la personalidad nos referimos al aspecto inferior que constituye al ser humano. En la lámina de la presencia yo soy, la constitución humana está representada como una trinidad de espíritu, alma y cuerpo, o bien presencia yo soy, Cristo interno y personalidad. Y la personalidad está compuesta por las 4 envolturas inferiores, que son la envoltura mental inferior, la envoltura astral o emocional, la envoltura etérica y la envoltura física. Podemos decir que a lo largo del sendero de evolución, el verdadero ser, el real ser, que es la magna presencia yo soy, se recubre de 4 envolturas inferiores que son las que componen la personalidad. Y vamos a conversar un poquito más al respecto de esta. Y estas envolturas inferiores generalmente velan al ser. ¿Qué significa que velan al ser? Que durante largo tiempo nos identificamos y creemos ser esas envolturas. Y no nos reconocemos, no llegamos a tomar conciencia de lo que verdaderamente somos. Desde el punto de vista externo, estas 4 envolturas podemos verlas como rodeando al cuerpo físico o a la envoltura física, debido a que la materia que compone las envolturas más sutiles, como por ejemplo la envoltura emocional o la envoltura mental, tienen una vibración más alta. A medida que vamos elevándonos a planos superiores, la vibración es mayor. Al ser mayor la vibración, la separación entre los átomos de ese plano y que de los átomos que componen esa envoltura, la separación es mayor y por lo tanto, desde el punto de vista externo, podemos decir que, por ejemplo, el vehículo o la envoltura etérica es un poco más grande que la envoltura o el cuerpo físico. La envoltura emocional es aún más grande e incluso no tiene una forma tan definida como la del cuerpo físico, sino es más o menos como una especie de ovoide de materia emocional. Y la envoltura mental o la mente tiene la forma también de un ovoide algo más grande que la envoltura emocional. Eso lo tienen representado ustedes
En este diagrama tenemos en el centro la envoltura o cuerpo físico. Me refiero a la envoltura de carne y hueso que vemos en el espejo cada día. La envoltura etérica, que está hecha de materia etérica, es algo más grande, sobresale unos centímetros e interpenetra a la envoltura física. La envoltura emocional, ya dijimos que es aún mayor, y la mental inferior es la más grande de todas. Muy bien, esto si lo estudiamos, lo contemplamos desde el punto de vista externo. Ahora, si lo estudiamos desde el punto de vista interno, desde el punto de vista del ser interno, podríamos considerar que en el centro de todo tenemos al ser interno. Y cada una de las 4 envolturas que forman la personalidad recubren, envuelven, y de allí el nombre de envolturas, al ser interior, más o menos como las capas de una cebolla envuelven al interior o al corazón de la cebolla, o las hojas de una alcachofa o alcaucil, como lo llamamos en Argentina, envuelven al corazón del alcaucil. Entonces tenemos la envoltura física, sería la más externa de todas. Luego la envoltura etérica, de tercera la envoltura emocional y de cuarta la envoltura mental, que es la que está más cerca en vibración a nuestro ser interno o Cristo interno, ya que recordemos que el Cristo interno es la conciencia del ser funcionando en el plano mental superior. Por lo tanto, en vibración, la que más cerca se encuentra es la envoltura mental. ¿Por qué ponemos a la envoltura física afuera, ¿no? Como la más externa de todas? Recordemos que de todas las envolturas que tenemos el ser humano, que en total tenemos 7, estamos viendo las 4 inferiores. De todas estas envolturas, la única que tiene sus sentidos despiertos, activos, es la envoltura física. Por lo tanto, es la primera con la que hacemos contacto, la primera que percibimos a través, y la única que percibimos a través de los 5 sentidos. Entonces, lo primero con lo cual los seres humanos nos identificamos es con el cuerpo. Uno lo primero que ve y lo que cree ser es el cuerpo, porque es lo que vemos, es lo que sentimos con el tacto externo o interno, es lo primero que olemos, los órganos de los sentidos, de hecho, forman parte de este cuerpo. Así que la identificación con el cuerpo físico es natural y es obvia como lo primero. Luego, y en menor grado, vamos descubriendo sentimientos, pensamientos e identificándonos también con cada uno de ellos, pero en realidad todo el proceso de liberarnos de la ilusión, de la ignorancia y desenvolver conciencia de nuestro ser interno es progresivamente a través del discernimiento, o como el señor Gautama lo llama en el noble octuple sendero, la correcta comprensión, ir dándonos cuenta de que nosotros no somos el cuerpo físico, tomar conciencia de yo no soy esto, yo no soy el cuerpo físico, yo no soy el cuerpo etérico, tampoco, yo no soy la envoltura emocional, yo no soy las emociones y sentimientos, yo no soy la mente, es decir, yo no soy los pensamientos, los recuerdos, las imágenes mentales, los conceptos, las creencias, nada de eso, ni los hábitos mentales. Yo soy lo que el ser es. Bien. Al respecto de la mente, que estuvimos conversando
y estudiándola las semanas anteriores, la envoltura mental puede hacer tres cosas. Puede o bien elevarse hacia el Cristo, hacia el ser interno en conciencia, mirar hacia el Cristo, hacia Dios. O bien puede aspirar parcialmente a unirse al Cristo y también tender parcialmente hacia abajo. Es probable que la mayoría de nosotros nos encontremos en esa situación, que le dedicamos algo de tiempo a pensar en la espiritualidad, a la meditación, hacemos unos decretos, pero también escuchamos mucho las voces, las tendencias de las envolturas inferiores y a veces nos dejamos llevar por los deseos del cuerpo, por los deseos de la mente, por los deseos de la envoltura emocional que nos tiran o nos arrastran hacia abajo, a la vida del mundo. Y la tercera opción, que es la que probablemente en la que vive la mayor parte de la humanidad, es vivir solamente para satisfacer los deseos del cuerpo emocional, los deseos egoístas o los deseos de los sentidos. Al respecto, el segundo punto, esta segunda etapa, cuando estamos parcialmente buscando la unión con el ser interno, pero también parcialmente nos atrae en mayor o menor medida la vida del mundo y el satisfacer los deseos de la personalidad, esa etapa es lo que está representado, por ejemplo, en la Biblia por el Armagedón. Esa lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre las fuerzas, digamos, de la personalidad y la fuerza del ser interno. Al inicio de esa lucha gana generalmente la personalidad. Gana el egoísmo, gana la envidia, ganan los celos, gana el interés propio. Pero con el tiempo, el ser interno o el Cristo interno se van haciendo sentir cada vez más, hasta que empieza a dominar y a controlar el ser interno, el pensar positivamente, el perdonar a los demás, el pensar en el grupo, el pensar en los demás antes que pensar solamente en el interés propio. Y así entonces vamos de a poco elevando la conciencia al nivel del Cristo interno. En Oriente, en textos como el Bhagavad Gita, ese conflicto interno del cual hablan todos los santos y todos los místicos, es representado por la batalla del Kurukshetra, donde vemos también dos familias enfrentadas, o dos primos, digamos, dos bandas de primos, que son los Kauravas y los Pandavas. Unos representan el ejército del bien y otros el ejército del mal, que van a la guerra, a la batalla. Es una batalla interior que todos en algún momento tenemos que librar. Muy bien, libre albedrío. El libre albedrío, que es uno de los fundamentos de la enseñanza metafísica, es una cualidad que reside en la mente, al tener conocimiento de que somos la causa de todo lo que nos ocurre. Cuando en metafísica conocemos los principios universales, sobre todo aprendemos el de causa y efecto, y sabemos o descubrimos que podemos elegir nosotros el orientar nuestra vida en una u otra dirección. Que no tenemos por qué ser dominados por nuestras emociones, sentimientos o deseos, sino que podemos controlarlos. Y que podemos regirnos a nosotros mismos y a nuestra vida pensando, sintiendo y actuando de acuerdo con los principios universales. Entonces, allí vemos, fíjense, una característica de la era de Acuario. El símbolo de la era de Acuario es el acuador, un hombre o mujer con un cántaro de agua que está vertiendo controladamente. Esto simboliza ¿qué cosa? Obviamente,
que esta era es la era del ser humano, y el ser humano es un ser mental, es una era mental. El agua es símbolo de las emociones, y el hombre está derramando el agua, pero en forma controlada. Es decir, en esta era de Acuario en la que estamos, los seres humanos, a través del dominio de nuestra mente o haciendo uso de nuestra mente, tenemos que aprender y manifestar el control de las emociones. ¿A qué nos lleva ese control de las emociones? La única condición para alcanzar esa libertad, o sea, manifestar la libertad, es controlar la envoltura emocional. Cuando se consigue controlar la envoltura emocional por medio del vehículo o la envoltura mental inferior, es decir, de la mente inferior, entonces o sea, el cuerpo mental inferior, se unifica con el Cristo interno. Es decir, responde solamente a los estímulos que le vienen del mental superior. O sea, cuando a través de la mente comenzamos a controlar nuestras emociones para dirigirlas solamente hacia la expresión de sentimientos positivos, sentimientos altruistas, sentimientos de amor, de bondad, y transmutamos nuestras emociones discordantes de rechazo, valga decir envidia, celos, crítica, orgullo, etc., entonces se produce la unificación entre la mente inferior y la mente superior. Se construye el puente del que hablamos a inicios de este año, el Antashkarana. Este puente que conecta la personalidad con el Cristo interno, o la mente inferior con la mente superior, y a través de ese Antashkarana y de la mente inferior, que está completamente bajo su control, el Cristo interno puede asumir el control completo de la personalidad. Se da una identificación de la personalidad con el Cristo interno o con la conciencia crística. Muy bien, vamos para adelante. A ver, no me quiero pasar, porque acá... Sí, no me pase. Vamos todos juntos a hacer entonces esta afirmación, en la cual podemos meditar, no es solamente hacerla, sino meditar en ella hasta conseguir esto que estamos decretando. Magna presencia yo soy, asume el mando y control de mi mundo emocional. De nuevo, magna presencia yo soy, asume el mando y control de mi mundo emocional. Gracias, Padre. Bien, vamos a ver un poquito la mecánica del pensamiento. Algo de esto estuvimos estudiando ya en actividades anteriores desde distintos puntos de vista. Primero que nada, cuando tenemos un pensamiento, ese pensamiento hace vibrar la envoltura mental, el cuerpo mental inferior. Segundo, esta vibración se transfiere a la envoltura emocional. Si el pensamiento, aquello en lo que estamos pensando, nos resulta interesante, nos genera algún interés, la imagen mental va a evocar algún sentimiento o deseo en el cuerpo emocional. Si la imagen mental resulta agradable, el interés que va a generar va a ser deseo de conseguir o lograr eso que la mente nos está presentando. Si la imagen es desagradable, va a ser el interés de rechazarlo, de alejarnos o de evitar esa situación. Y si la imagen mental es de algo que no mueve un interés particular, sino hay indiferencia a nivel emocional, eso se queda ahí y no va a llevar a ninguna acción o manifestación en el plano físico. Espero que esto esté quedando claro. Tercero, desde el emocional, la vibración afecta al cerebro y a la envoltura etérica.
y por medio del cerebro etérico pone en acción la materia del cerebro físico. Puede también tener una repercusión a nivel glandular y entonces pone en acción. Vamos a verlo con ejemplos, ¿sí? Para que se entienda mejor. La envoltura mental entonces genera pensamientos. Esos pensamientos evocan en la envoltura emocional sentimientos que pueden ser de atracción o de rechazo. Y si hay indiferencia, pues no hay ningún sentimiento particular y todo se queda allí. Pero si hay sentimientos de interés, ya sea de atracción o de rechazo, porque el pensamiento nos resulta agradable o desagradable, eso va a generar alguna sensación a nivel etérico, en el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, a su vez, va a transmitir esa energía a la envoltura física, en la cual vamos a ver o una acción o una reacción. Les pongo un ejemplo. Homero está pensando en que le gustaría comerse una rosquilla, una dona. A mí no me apetecen mucho las rosquillas, pero si me ponen un criollito cordobés, se me hace agua la boca. ¿Cómo le puede suceder a Homero? Si le agrega sentimientos y realmente hay deseo en el cuerpo emocional, eso se va a ver reflejado a nivel etérico y físico, incluso con sensaciones que van a hacer que las papilas gustativas se activen, que las glándulas segreguen saliva, se nos haga agua a la boca y finalmente nos va a poner en acción. Vamos hasta la panadería y nos compramos la dona o nos compramos el bizcochito. Todo empezó, como ven, con una imagen mental en el cuerpo mental que fue alimentada por sentimientos, generó sensaciones y finalmente una acción física. Vamos a ver en el caso de que el pensamiento de la imagen mental no sea agradable. Puede ser un pensamiento de preocupación, el pensamiento sobre algo negativo que la mente espera que ocurra o teme que ocurra. Si mantiene la atención sobre el asunto, puede ser que el cuerpo emocional en pocos segundos o minutos se llene de temor o se llene de angustia o se llene de un sentimiento de preocupación. Esto puede llegar a traducirse físicamente en algún tipo de dolor de cabeza o un dolor en la boca del estómago. Y si fuera demasiado grave, conducir incluso a una apariencia de enfermedad. Llama violeta y ley del perdón. Todo esto lo estoy poniendo, sí, les estoy usando a Homero como modelo porque no es fácil conseguir imágenes donde con un mismo personaje usted pueda seguir una secuencia de este tipo. Bien, lo que quería mostrarles es como un pensamiento, ya sea positivo o, digamos, sí, positivo o negativo, se va a traducir, va a evocar en el mundo emocional un sentimiento y en el cuerpo etérico una sensación y finalmente en el cuerpo físico puede expresarse ya sea como una acción, una actividad o como una reacción en el cuerpo físico. Bien, vamos a avanzar entonces un poquito más. Pero también podemos verlo desde otro punto de vista. Cómo el contacto con el mundo exterior a través de los 5 sentidos afecta a la mente. Estuvimos viendo en los 2 casos anteriores de qué manera un pensamiento repercute en el cuerpo físico. Primero pienso en algo o imagino algo, atraigo a mi mente un recuerdo, una imagen mental. Eso evoca un sentimiento. En el cuerpo etérico surge una sensación y el cuerpo físico reacciona o acciona, actúa. Vamos a ver ahora lo que ocurre en sentido inverso, que generalmente
es más común? Veamos. Tenemos primeramente un contacto en el cuerpo físico, un contacto con el mundo externo a través de los 5 sentidos. Recordemos, los 5 sentidos son, vamos a empezar por orden, oído, tacto, vista, gusto y olfato. A través de los 5 sentidos y de los órganos de estos 5 sentidos hacemos contacto con el mundo externo y llega a nosotros información. Vemos algo, ya sea nuevo o conocido, olemos o saboreamos algo nuevo o conocido, sentimos, tocamos, escuchamos algo nuevo o conocido, algo o a alguien que nos está hablando. Esa información es transmitida al cerebro como una sensación que va a repercutir en nuestro cuerpo emocional. Y en nuestro cuerpo emocional vamos a experimentar una sensación o un sentimiento que puede ser de 3 tipos. Puede ser agradable, desagradable o neutro. Es decir, algo que o nos guste o nos disguste y nos provoque desagrado, o que nos resulte indiferente, nos dé igual. La mente entonces es la que va a percibir el asunto. Ya ahí tenemos una acción de la mente, percibir el asunto, porque si bien el que hace contacto es el cuerpo físico a través de los sentidos, y las sensaciones y sentimientos los experimentamos gracias al cuerpo etérico, pero sobre todo al emocional, la que va a percibir el asunto y le va a dar forma en la mente, va a crear una imagen y la va a juzgar como agradable o desagradable, la va a archivar en la mente como agradable o desagradable, es el cuerpo mental al percibir el asunto. Entonces, cuarto paso, la mente combina las percepciones en conceptos, imágenes o arquetipos que son el material para futuros pensamientos. Bien, le voy a poner un ejemplo práctico, pero son infinitos los ejemplos que podríamos dar y de muy distintos tipos. Yo voy a utilizar uno muy cotidiano, tal vez. Okay. Supongamos que usted está en la casa de un amigo, o no, ahora no puede ir a visitar a los amigos porque está en cuarentena, está en su casa, pero está con un familiar, y le sirven un té de tilo. ¿Sí? Aquí tengo un té de tilo. Supongamos que usted nunca probó el té de tilo. Y dice, bueno, voy a probar a ver de qué se trata. Usted a través de los ojos lo ve, se lo ofrecen. Perdonen, voy a corregir, no es un té, es una infusión. Está mal dicho té. El té es solamente la infusión que se hace a partir de las hojas del arbusto de té. Esto es en realidad una infusión. Va a probar una infusión de tilo. Entonces, usted mira la taza con agüita y el sobrecito de la infusión. Dice, es una infusión. O como decimos en Argentina, es un té. Usted ya lo relaciona con algo conocido. Viene a su mente la imagen de lo que es un té. Porque usted alguna vez ha tomado alguna infusión. Puede ser que le guste o no le guste el té. Si a usted no le gusta el té o las infusiones en general, puede que ya, aunque haya aceptado la taza, usted esté predispuesta a que esto no le guste. Si a usted acostumbra a tomar infusiones y le agradan, usted puede estar predispuesto a que esto le agrade. ¿Qué es lo que lo predispone? Esas percepciones del pasado que están alojadas en la memoria
y que, aunque usted no se dé cuenta, generalmente no nos percatamos, la imagen viene. En el momento que te ofrecen la infusión, la imagen viene, porque sabes que es una infusión. Pero nunca probaste el tilo. Lo voy a probar. El sabor es muy suave. La verdad, no es amargo, tampoco es ácido. Es poco distinto que tomar agua tibia. Me resulta, diría, indiferente. Pero ya lo he probado. Y si le he dado un poco de atención, a través del gusto y del olfato, alguna memoria queda registrada en mi mente de lo que es una infusión de tilo. Entonces ya tengo la imagen mental de una infusión de tilo, donde hay una imagen visual y al menos una imagen olfativa y gustativa. ¿Y cuál es la calificación que le estoy dando? Me resulta indiferente, ni me gusta ni me disgusta. Probablemente, a menos que me lo ofrezcan, no volveré a tomar una infusión de tilo. ¿Sí? Ok. Pero veamos qué puede ocurrir. Al razonar, le agregamos algo propio a la información recibida. Y la mente va modificando las imágenes de acuerdo a nuevas percepciones. Por ejemplo, hablo con un amigo médico, y este amigo médico, la doctora, cualquiera de las doctoras, la Mara Isa, por ejemplo, me dice, no sabes lo bueno que es la infusión de tilo. Antes de irte a dormir te tomás un té de tilo y vas a dormir plácidamente porque el tilo es relajante. Ok, y yo le presto atención. Conozco a Mara, la considero una doctora muy seria, una persona inteligente, digo, debería hacerle caso. Entonces, esa información va a alimentar la imagen que yo tengo de la infusión de tilo. Y lo que originalmente me resultaba más o menos indiferente, sí, le agrego algo de interés. No me gusta demasiado, pero debería tomarlo porque me va a hacer bien, porque tengo que calmarme, tengo que tomarme la vida más tranquilo y no preocuparme tanto por las cosas, y el tilo me va a ayudar. Entonces, eso me motiva a volver a tomarlo, y posible que después de algunos días o semanas probando la infusión de tilo, me encante, me resulte delicioso. ¿Por qué? Porque esas percepciones no son absolutas. Lo que a mí me gusta puede ser que a vos no te guste. Y a él le resulte indiferente. Pero con el paso del tiempo todo eso puede cambiar. Y lo que a mí me gustaba, ahora ya no me gusta, me resulta indiferente, me cansé de ello. Y a vos, que no te gustaba, ahora sí te gusta. Y a él le resulta indiferente igual que antes. Muy bien, quinto. La mente presenta esas imágenes que evocan deseos y finalmente nos ponen en acción. Muy bien. Cuando la imagen en cuestión ha sido asociada con algo agradable, un sentimiento agradable, entonces cada vez que es evocada vuelve a resucitar el sentimiento, o mejor dicho, hace surgir el deseo de satisfacer o de repetir esa sensación agradable que la cuestión nos produjo en el pasado. Al revés, si la imagen mental está asociada a un sentimiento o a una sensación desagradable, cada vez que la mente la traiga a la atención, va a surgir el deseo de rechazar o de alejar la posibilidad de repetir esa sensación. Y así se van construyendo hábitos y se van construyendo también
apegos. Por ejemplo, aquí Marcela Hernández nos dice el cafecito Juan Valdés, el café con leche de la mañana. Por Dios, estoy hablando de cuestiones que no son graves ni determinantes tal vez en la vida, pero esto pónganlo en nuestras relaciones con los seres humanos, esto toma otro cariz. Entonces, por ejemplo, si las sensaciones que el café con leche me produce son muy agradables, porque yo cuando era chico en mi casa en Córdoba me tomaba cada mañana un café con leche que me hacía mi mamá. Así que el tomarme el café con leche aún trae a mi mente imágenes, sensaciones de hogar, de compañía con seres queridos, de afecto, el afecto por una madre. Y hoy en día yo en la mañana, si no me tomo mi café con leche, no puedo empezar el día. Estoy apegado a mi café con leche. No es un apego grave, pero hay otros apegos que sí nos hacen sufrir bastante cuando no podemos satisfacer el deseo. Bien, hemos estado hablando, sin mencionárselos, de los skandhas. Vamos a ver, ¿qué son los skandhas? Los skandhas o agregados de la personalidad son todo aquello que conforma nuestra personalidad o yo personal. Los skandhas son nuestros 4 vehículos inferiores o las 4 envolturas inferiores. La envoltura mental inferior, la envoltura emocional, la envoltura etérica y la envoltura física, pero visto desde otro punto de vista. Desde un punto de vista, podríamos decir, psicológico interno. En la personalidad de un Buda, los agregados se transforman en un aspecto de la conciencia iluminada o en una de las 5 sabidurías personificadas por los 5 Dhyani-Buddhas. Ok. Detrás, a mis espaldas, tengo de este lado un tanka, una pintura tibetana o en este caso nepalesa, que representa los 5 Dhyani-Buddhas. Es de hecho el mandala de los 5 Dhyani-Buddhas o el mandala de las 5 sabidurías. Cada uno de estos 5 Buddhas que están allí representados con sus colores respectivos representa una sabiduría o un aspecto de la conciencia iluminada de un Buda. Hablaremos oportunamente en próximas actividades de qué manera estos 5 skandhas de los cuales estamos hablando se transforman en una cualidad de la conciencia de un ser iluminado. Nosotros, entendiéndolo, podemos trabajar por el desenvolvimiento de esas 5 sabidurías. Sabidurías que están representadas por los 5 Dhyani-Buddhas. De este otro lado tengo un tanka que ya han visto anteriormente del señor Maitreya, el actual Buda de la Tierra. Recordarán que en su momento hablamos de los 5 Manushi Buddhas o los 5 Buddhas humanos que encarnan en nuestro actual periodo. De hecho, Maitreya es el 5º Buda de nuestro periodo. Cada uno de los Buddhas humanos o los Buddhas que encarnan en nuestro planeta, como es el caso de Maitreya, el caso de Gautama, Kasyapa y otros Buddhas anteriores, cada uno de ellos está conectado con uno de estos 5 Dhyani-Buddhas. De hecho, en este tanka, que lo mandamos a pintar también en su momento en Darjeeling, al norte de la India, están rodeando a Maitreya los 5 Dhyani-Buddhas. Pero arriba, sobre su cabeza, tenemos a Amoghasiddhi, que es el Buda que está relacionado con el señor Maitreya. Pues Maitreya es una encarnación de esa conciencia o de esa sabiduría. O sea, la característica particular de Maitreya es esa sabiduría personificada por Amoghasiddhi.
Muy bien. Avanzamos. Estuvimos haciendo el servicio basado en la enseñanza de lo que no tiene vida propia. El segundo discurso dado por el señor Gautama a sus 5 primeros estudiantes, que es el discurso sobre la ausencia de yo. Y vamos entonces a adentrarnos en el estudio de cada uno de los skandhas y qué fue lo que les dijo el señor Gautama a sus estudiantes sobre cada uno de estos skandhas o agregados de la personalidad. Y a ver a dónde nos conduce. Bueno, a dónde nos conducen lo estudiaron y lo leyeron ustedes mientras hacíamos el servicio. Esto conduce a la iluminación. Es la práctica del discernimiento o de la correcta comprensión que nos lleva, a través del desenvolvimiento de la sabiduría, a liberarnos de la ilusión de ser un cuerpo físico, de ser la envoltura emocional, de ser lo que pensamos, lo que recordamos, y así identificarnos con nuestro ser interno, con el Cristo interno. Muy bien, el primer skandha es el cuerpo físico o la forma. En sánscrito su nombre es rupa. Rupa significa forma. Entonces, en nuestro caso particular, rupa o este primer skandha es el cuerpo físico o nuestra forma física, incluyendo los órganos de los sentidos y los objetos de los sentidos. Recordemos, los objetos de los sentidos son, los sentidos son oído, tacto, vista, gusto, olfato y todo tu cuerpo. Ese es el primer skandha o agregado. No es difícil entenderlo porque ya lo estudiamos de hecho como el más denso de todos los cuerpos inferiores que compone la personalidad. Al respecto, en este sutra del Anatman o el no yo, el señor Gautama dice: el cuerpo no tiene vida propia, es impermanente y por tanto insatisfactorio y conduce al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir: esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo: esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. ¿Cómo es esto? El cuerpo físico es impermanente. Eso es más que claro. Nace y un día, cuando el cuerpo físico nace, lo único seguro es que un día lo vamos a tener que dejar. Es decir, se va a disgregar. Pero no solamente es impermanente en el sentido de que el cuerpo nace y por lo tanto un día muere. El cuerpo de hecho está cambiando a cada momento. Aunque de ayer a hoy usted no se haya dado cuenta, pero algo ha cambiado. Algunos cabellos se cayeron y nacieron otros nuevos. Hay células en la piel y en todo el cuerpo que han muerto y han nacido otras células nuevas. A través de hoy en día la fotografía y en un plazo más largo, usted puede ver de un año a otro, de 5 años atrás ahora, esos cambios. E incluso la ciencia nos dice que después de cierta cantidad de años, todas las células del cuerpo cambian, son nuevas. Entonces, si todas las células del cuerpo cambian después de unos tantos años, y si de hecho el cuerpo está continuamente cambiando, transformándose, entonces nosotros no podemos ser el cuerpo, es imposible.
si el cuerpo fuera nuestro, realmente nosotros podríamos disponer de él para que haga lo que quiera, que no se enferme, no envejezca, no muera, funcione siempre perfectamente. Y hay dos opciones. Si nosotros fuéramos el cuerpo, entonces el cuerpo al morir, nosotros dejamos de existir. De lo contrario, nosotros no podemos ser el cuerpo. El cuerpo no es el yo. ¿Qué es insatisfactorio? Es muy fácil reflexionarlo. A ver, gente, cuando las características mismas del cuerpo hacen que cada tanto algún dolorcito haya, le quito poder. En metafísica aprendemos a través del pensamiento positivo a sanarnos o mantener la salud del cuerpo, pero esa salud hay que mantenerla, hay que hacer un esfuerzo por cuidarlo, alimentar el cuerpo bien, bañarlo todos los días. Hay que trabajar también para mantenerlo, ¿sí? Ir todos los días, ganar un dinerito para poder comprar comida, para alimentarlo, para poder pagar el alquiler o comprar una casa, porque al aire libre no puede vivir. Hay que pagar la electricidad para iluminarlo, porque de noche en la oscuridad no ve. Y por muchos cuidados que tengamos, tarde o temprano, de todas maneras tenemos que dejarlo. Así que es obvio que el cuerpo físico es insatisfactorio. Por lo tanto, apegarse al cuerpo, creyendo que el cuerpo es nuestro y que va a seguir siendo nuestro para siempre, es una ilusión y produce sufrimiento. Así que, como recomienda el señor Gautama, debe ser considerado con recta comprensión y deberíamos reflexionar en esto diciendo: esto no es mío, este cuerpo no es mío, este cuerpo no soy yo, este cuerpo no es mi ser, yo no soy un cuerpo físico. Por supuesto, no nos vamos a ir al extremo del abandono, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que asearlo para que nos pueda seguir sirviendo como un buen vehículo a través del cual expresarnos y manifestarnos en el plano físico. Pero irnos al extremo de vivir para el cuerpo, todo el día metidos en un gimnasio para mantener, ¿sí?, la pancita chata, la cola levantada, ¿sí?, la papada que no se caiga, las 24 horas que si poniéndonos cremita o yendo al cirujano plástico para que levante lo que se ha caído, eso no puede conducir a otro final, sino al fracaso. No se puede vivir para el cuerpo, identificado y creyendo que uno es el cuerpo. Segundo skanda, sentimientos y sensaciones. En sánscrito es vedana. Vedana, sentimientos y sensaciones. Por supuesto, esto está relacionado con el cuerpo emocional o la envoltura emocional. Todas las reacciones derivadas de las impresiones de los sentidos y las emociones que surgen de causas internas, sentimientos de placer y dolor, alegría o pesar, indiferencia y ecuanimidad. Entonces tenemos básicamente el placer o el dolor físico y el agrado o desagrado emocional, ya sea producido por causas externas o internas. Cuando pregunta Marcela Méndez, ¿y para qué? ¿Con qué fin? ¿Por qué no es el cuerpo físico? ¿A qué te refieres? Haz la pregunta completa, Marcela, por favor, porque se dicen muchas cosas. Entonces, estas sensaciones o sentimientos, ya sean de dolor o de placer, de
agradables o desagradables, entonces son producto o de las impresiones que nos llegan, de la información que nos llega a través de los 5 sentidos, o también del contacto con causas de la mente, con causas internas. Por ejemplo, un recuerdo doloroso puede evocar sentimientos de rabia, sentimientos de temor a que se repita algo que ocurrió y que está la mente evocando con la memoria. Pueden ser sentimientos de resentimiento, cuando recordamos algo desagradable que alguien nos hizo. Así que, como vemos, estos sentimientos y sensaciones pueden tener un origen externo o interno. Las sensaciones y los sentimientos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser agradables o placenteros. Los agradables o los placenteros son los que conducen al apego cuando no hay plena atención del proceso. Nos terminamos apegando a este tipo de sensaciones. Los desagradables o dolorosos conducen a la aversión o al rechazo. Y tenemos también los neutros que producen indiferencia. Aquí tenemos algunos ejemplos de sentimientos y de sensaciones agradables, como puede ser alguna comida que nos guste, un helado tal vez de vainilla o de chocolate, cierta música que adoramos escuchar, un día soleado, o puede ser un recuerdo bonito, un recuerdo agradable, o sensaciones como las que podemos experimentar por estar en contacto con una persona que nos gusta o que queremos mucho. Y luego también podemos tener sentimientos o sensaciones desagradables como las producidas cuando somos rechazados por algo o por alguien que nos quiera. Cuando no podemos satisfacer un deseo, por ejemplo, de estar con alguien y eso nos trae depresión. O sentimos soledad porque queremos estar acompañados y estamos solos. O cuando tenemos que compartir necesariamente con alguien que no nos gusta, que nos cae mal. Un compañero de trabajo o incluso alguien que convive con nosotros. O cuando nos enteramos de que alguien está hablando mal o creemos que alguien piensa mal de nosotros y todo eso provoca sufrimiento. Veamos qué nos dice el señor Gautama al respecto de esto en este sutra. Porque vean una cosa. No es muy difícil, si uno le echa un poquito de cabeza, darnos cuenta de que no somos el cuerpo físico y diluir un poco la identificación con el cuerpo físico. Por aquello que hemos visto, generalmente, usted sabe qué es lo bueno que debería hacer. Por ejemplo, sé que debería anotarme en el gimnasio e ir todos los días. Pero el cuerpo no me acompaña. Lo quiero levantar a la mañana para ir al gimnasio y como que hay algo en el cuerpo, ¿sí?, que me tira. Entonces uno con un poco de discernimiento puede darse cuenta de que el cuerpo tiene como una cierta voluntad o tiene deseos propios. Yo quiero que coma sano, un poco más de frutas y de ensalada, pero el cuerpo quiere una milanesa con papas fritas bien aceitosa. ¿Ok? Bien. También podemos hacer la siguiente abstracción. Si nos ofrecieran cambiar este cuerpo físico por el cuerpo, digamos, de David Beckham, o alguien más joven, de un joven saludable y apuesto de 20 años, tal vez lo cambiaríamos sin pensarlo 2 veces. Así que estamos más o menos, tenemos cierta idea de que nosotros somos un yo que utiliza este cuerpo
pero que no somos propiamente en cuerpo, aunque a veces estamos identificados y decimos, me siento bien, me siento mal, siento esto o siento lo otro, me aprieta el zapato o me queda holgada la camisa. Es al cuerpo que le queda holgada o al cuerpo, al pie del cuerpo, que le aprietan los zapatos. Pero hay una identificación con el cuerpo, ¿no? Como que somos un yo dentro del cuerpo. Pero si lo tuviéramos que cambiar por algo mejor, creo que no lo pensaríamos demasiado. Así que tan identificados con el cuerpo físico no estamos. Pero con las emociones, por Dios, con eso sí que estamos súper identificados. Miren lo que dice Gautama. Las sensaciones y los sentimientos no tienen vida propia, son impermanentes y por tanto insatisfactorios y conducen al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Fíjense algo, los sentimientos son impermanentes, tan impermanentes que lo que hoy nos gusta, mañana puede que ya no nos guste. Y puede ser que también lo que en un momento fue fuente de placer o de felicidad, sea luego fuente de sufrimiento. Les pongo un ejemplo también un tanto vernáculo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La experiencia de sentimientos agradables se vuelve a veces experiencia de sentimientos dolorosos cuando, por ejemplo, el ser amado o el ser deseado desencarna, o cuando ese ser amado al que estamos apegados ya no nos ama y nos dice que se va a ir y nos va a dejar por otra persona. Y entonces lo que fue motivo de placer y de felicidad se convierte en fuente de dolor, de sufrimiento y de otros sentimientos que mejor ni mencionarlos. Así vemos cómo los sentimientos son impermanentes y son cambiantes. Y por lo tanto, insatisfactorios. Por eso es importante, al observar y reflexionar sobre los sentimientos, recordar que esto es impermanente. Esto no es nada. Esto es una apariencia. Esto no es la verdad. Tú no existes. Le quito poder. Algo más en lo que podemos reflexionar es en lo siguiente. ¿Qué tanto las sensaciones... No diría los sentimientos, sí, podemos decir también los sentimientos, pero sobre todo las sensaciones no son agradables o desagradables por sí mismas o indiferentes por sí mismas. Hay personas que, por ejemplo, adoran y están apegados a las sensaciones que el chile, el picante produce. Y es más, no pueden comer algo que no tenga un poco de picante, lo hallan insoportablemente insípido. Y al revés, otras personas no pueden tolerar un poquito de picante, un poquito de pimienta siquiera, y se les vuelve incomible algo que tenga un poco más de condimentos. Y para otros puede ser sencillamente indiferente. Entonces vemos que las sensaciones no son en sí mismas ni agradables ni desagradables. Es la mente las que las juzga de una forma o de otra. Ni siquiera podemos hablar de
el dolor en ese sentido. Porque vean, podemos decir que la gran mayoría evitaría el dolor, o al menos la mayoría de los dolores. Pero hay personas que están apegadas al dolor, les gusta el dolor, tienen formas de relacionarse donde hay algo de un latiguito, un golpecito, una cachetada, y disfrutan con eso y encuentran en ello placer. Encuentran placer en algo que muchos, o tal vez la mayoría, rechazan, evitan. Entonces, eso nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta que las sensaciones y los sentimientos en sí mismos y en su propia naturaleza no son ni agradables, ni desagradables, ni neutros. Es la mente la que los juzga así. Por lo tanto, nada de eso puede ser identificado como yo, porque es impermanente, cambiante e insatisfactorio. Percepciones. Las percepciones en sánscrito, samjña, componen el tercer agregado de la personalidad o el tercer skanda. Son las percepciones de la conciencia y el reconocimiento de los objetos en función a experiencias pasadas y a recuerdos. Las facultades de reflexión y discriminación. Es el intelecto que juzga y discrimina. Es el intelecto que reconoce, hace una imagen mental y le pone una calificación de agradable, desagradable o neutra. Algún tipo de juicio emite sobre la imagen grabada. Si usted, digamos, vamos a tomar la imagen presentada allí, tiene la ocasión de conocer a una persona y, por supuesto, si la está conociendo es por primera vez, valga la redundancia, obvio que es por primera vez. Dicen, incluso los psicólogos, que en los primeros segundos o en los primeros minutos usted se hace una imagen mental de la persona. Esto es real. Y si usted presta atención, podría verla a la imagen que usted tiene de la persona en cuestión. Esa imagen que usted se hizo de la persona, esa percepción que usted tiene de la persona y que la arma con la información que a través de los 5 sentidos obtiene en unos primeros segundos o en unos primeros minutos, ¿usted cree que esa percepción o esa imagen puede ser real? ¿Puede ser idéntica a la persona? Primero que nada, si la hicimos en los primeros 5 minutos que conocimos a la persona, es algo así como una fotografía mental que hacemos. De hecho, es una imagen mental, una foto que le sacamos. Esa foto, esa fotografía mental o esa imagen mental podemos ir alimentándola o cambiándola con el paso del tiempo en base a la información que obtengamos. Pero ¿qué pasa? Una vez que nos hemos hecho la imagen mental de la persona, cuando volvemos a verla, ya no la vemos como la primera vez, como cuando no la conocíamos. La vemos generalmente a través de la imagen que nos hicimos. Por eso la famosa frase que dice: la primera impresión es lo que cuenta. Si la primera vez que viste a la persona estaba sonriente y alegre, podés pensar: qué alegre es esta persona, qué buen humor tiene. O si estaba deprimida, esta persona debe tener algún problema, tal vez es una persona depresiva. O si estaba enojado, no sabes por qué. Tal vez simplemente ese día se levantó mal después de una noche en la que no durmió bien a causa de una indigestión y tuvo un aspecto malhumorado
se notó incluso en las inflexiones de su voz al hablar, podés hacerte la imagen mental de que se trata de una persona enojona, mal encarada, malhumorada. Y costará tiempo que cambies esa imagen. De hecho, está comprobado por la psicología que tendemos a reafirmar, o sea, internamente buscamos reafirmar esa primera imagen que tuvimos. Si conocemos a una persona y nos hicimos una imagen de ella, tratamos en el futuro o tendemos a buscar elementos en su comportamiento para reforzar esa primera imagen. Por lo tanto, no la estamos viendo en adelante tal cual es. Ustedes se podrán imaginar lo grave que es eso, porque cuando nos relacionamos con las personas, ya no nos relacionamos realmente con la persona, sino con la imagen que de ella nos hemos hecho. O al menos a través de esa imagen. Vemos a la persona a través de cristales coloreados, biselados. Y a veces ya no son ni cristales, son una colección de cristales que tenemos por delante. Poco vemos la realidad. Y por ello, cuando de pronto descubrimos o la vida nos hace evidente cambios en el comportamiento del individuo, muchas veces o nos sentimos sorprendidos, a veces favorablemente y muchas veces desilusionados. Decimos, esta persona me desilusionó. La palabra te lo dice. Te desilusionaste porque primero te habías ilusionado. Es decir, tenías una ilusión, una mentira. Descubriste que la imagen era una mentira, pero la imagen siempre es una mentira. Porque la imagen es algo estático, como una fotografía, y los seres humanos somos seres cambiantes. La vida es cambio, no hay nada estático. La primera impresión es lo que cuenta, dice el refrán. Entonces imagínate si te presentan a Cacho, conoces un día a Cacho, lleno de tatuajes, con una remera roja, tal vez en un boliche, en un antro oscuro, puede ser que hasta te dé un poquito de miedo. Diferente tal vez sea la imagen si lo conoces en el hospital o en su consultorio como el doctor Castro, digamos. Estás viendo la realidad, estás viendo las cosas tal cual son. ¿Será posible o cuánto te llevará cambiar la imagen de Cacho? O tal vez si conociste primero al doctor Castro, cuando te lo encuentres en el boliche un domingo en la noche con un par de tragos encima, ¿sí? Haya algo en tu mente que te haga ruido. Percepciones. ¿Qué nos dice el señor Gautama al respecto de las percepciones? Ay, qué bueno que te caí muy bien, Graciela Suárez, la primera vez. No llegaste a una actividad de metafísica el día que estaba regañando, por eso. Pero de todas maneras son imágenes, percepciones. Las percepciones no tienen vida propia, nos dice Gautama. Son impermanentes y por tanto insatisfactorias y conducen al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir: esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión, diciendo: esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Nosotros no somos las opiniones que tenemos de los demás.
y las opiniones e imágenes que tenemos de los demás, no solamente de otras personas, sino absolutamente de todo, no son las cosas tal cual son, sino las imágenes que nos hacemos de ellos. Y a menos que estemos atentos y descubramos y las neguemos, no hay modo de que veamos la realidad. Avancemos. Cuarto, formaciones mentales, los famosos samskaras. Las formaciones mentales o samskaras son hábitos de reaccionar con apego o aversión, atracción o rechazo ante las circunstancias agradables o desagradables de la vida que crean karma y que deben ser transmutados. Formaciones mentales, tendencias, hábitos que mueven a la acción, a la personalidad. Lo que forma los samskaras es la intención. Ahí vamos a ver, estamos hablando en definitiva de los hábitos que se producen por repetición de pensamientos, repetición de sentimientos, repetición de acciones. ¿Cómo se forman estas formaciones mentales? Tienen su origen en la intención. Lo hemos hablado anteriormente. Las acciones kármicas, las acciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser de la mente, de la palabra y del cuerpo. O, si se quiere, podemos considerarlas de cuatro tipos. De la mente, del pensamiento, del sentimiento, de la palabra y de la acción. Pero siempre la acción, aun cuando sea de la palabra o del cuerpo, inicia con un pensamiento y un sentimiento. Comienza en la intención. Esa intención, cuando se produce por primera vez, crea un surco en el cuerpo mental, que con el tiempo, por correspondencia, se ve reflejado en el cerebro, forma canales neuronales. La repetición de un pensamiento, la repetición de una intención, sea de un tipo o del otro, va a formar un surco en el cuerpo mental y en el cerebro canales neuronales, por los cuales va a resultar más fácil cada vez que circule naturalmente la energía. Y esto conduce a la formación de hábitos, hábitos de pensamiento y hábitos de sentimiento, e incluso hábitos físicos. Esos hábitos van moldeando tu carácter, el carácter de cualquier persona. Esas intenciones repetidas llevarán en algún momento, indefectiblemente, a la acción, sea a través de la palabra, algo que se diga, o del cuerpo, a una acción física. En Occidente nosotros estamos como muy acostumbrados a creer que mientras desde el punto de vista físico no agredamos a nadie o verbalmente no insultemos a nadie, incluso verbalmente podemos hablar mal de él, mientras no se entere no pasa nada. Pero no es así. El pensamiento, los pensamientos y los sentimientos son cosas. Como ya vimos la semana anterior, crean pensamientos, formas y ondas mentales que son lanzadas hacia la persona en la que estamos pensando, para bien o para mal. Y luego, en nuestra mente, al repetirse, conducirán inevitablemente a la acción. Así que hay que cuidar qué es lo que uno piensa. Lo que uno piensa y lo que uno siente. Cuando la acción se ejecute efectivamente, traerá en algún momento el resultado inevitable. Así que los samskaras negativos o los hábitos de pensamiento y sentimiento negativos hay que transmutarlos con la llama violeta. Vamos todos entonces a decretar. Yo soy un pilar de fuego violeta que transmuta, consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre.
La semana anterior estuvimos hablando un poquito sobre estos samskaras cuando nos referimos a los arquetipos mentales que son producto de la repetición de un pensamiento. Lo leemos ahí. La repetición de un pensamiento crea arquetipos de gran poder que tienen la tendencia a establecer modos de pensar y de sentir, ayudando a la evolución o entorpeciéndola. ¿Sí? Si acostumbramos a pensar que somos incapaces, pues entonces crearemos un samskara de incapacidad. Sentiremos temor a realizar cualquier cosa nueva. Cuando ofrezcan la oportunidad de hacer algo o hagan una pregunta, intentaremos no responder jamás, ni nos ofreceremos nosotros porque pensamos que vamos, por anticipado, que vamos a fracasar. Eso es un samskara de incapacidad y de temor que puede tener una persona inhabilitada durante toda una encarnación e incluso en próximas encarnaciones hasta que el individuo cambie esas tendencias, esos samskaras. Y también puede haber pensamientos, hábitos de pensamiento y de sentimiento que sean muy positivos, como el de ser inteligente, próspero, rico, capaz. Algunos arquetipos llegan a dominar en la vida mental y emocional del ser humano, formando los hábitos, expresión externa de fuerza acumulada y formando el carácter. Entonces, veamos qué dice el señor Gautama. Las formaciones mentales no tienen vida propia, por supuesto, porque las creamos nosotros mismos, al pensar y al sentir con nuestras intenciones. Son impermanentes y por tanto insatisfactorias y conducen al sufrimiento. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir esto es mío, yo soy esto es mi ser. Gente, ¿de qué estamos hablando? Que vos no sos tu carácter. Hay quien, cuando se le señala un error, dice, pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar. Mentira, usted no es así. Usted no es su carácter. Usted no es su manera de pensar. Usted no es sus hábitos mentales o emocionales. Todo eso ha sido creado, claro. Ha sido creado en su mayor parte inconscientemente o totalmente inconsciente. Pero sepa y dése cuenta que así como fue creado, usted lo puede disolver o reemplazarlo por otros hábitos. Si tiene el hábito de odiar, reemplácelo por el hábito de amar. Si tiene el hábito de pensar negativamente y deprimirse, genere el hábito y reemplace el anterior pensando positivamente y desarrollando alegría. Si tiene el hábito de pensar que es pobre y que el dinero no le alcanza y que va a ser siempre un marginado social, reemplace ese hábito mental pensando que usted es próspero, rico, que va a tener fortuna y desenvuelva conciencia de prosperidad. Usted no es sus hábitos. Y el último skanda, y con esto ya llegamos al final de la actividad, es la conciencia. Nos estamos refiriendo en este caso, por supuesto, a la conciencia de la personalidad. En sánscrito se lo conoce como vijnana. La conciencia de la personalidad es la facultad que comprende, combina y coordina las demás funciones a través de la cual somos conscientes de nuestro pasado, presente y posibilidades futuras y de nosotros mismos como individuos. ¿Cuál es esa conciencia de la personalidad a la que nos estamos refiriendo? Es la conciencia mental. Es la conciencia que se cree el yo personal. Yo me llamo de esta manera, vivo en esta ciudad,
soy de esta forma, me gusta esto y me disgusta aquello otro, tengo un cuerpo escultural o no me gusta mucho el cuerpo que tengo, soy guapo o me veo muy mal, no tengo ni espejos en mi casa para no vernos. Es esa conciencia que se identifica con la personalidad, con lo que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos. ¿Qué dice el señor Gautama al respecto de esta conciencia? La conciencia no tiene vida propia. Por supuesto, se refiere a la conciencia de la personalidad. Es impermanente y por tanto insatisfactoria y conduce al sufrimiento. Es impermanente porque esa conciencia del yo personal se va construyendo desde que somos chiquititos, a medida que crecemos, con lo que nos van diciendo que somos, con lo que escuchamos que los demás opinan de nosotros y con lo que nosotros creemos y opinamos de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando esta personalidad, es decir, este cuerpo físico, esta envoltura emocional y esta envoltura mental desencarnan, esa conciencia personal se extingue junto con estos agregados o estos cuerpos inferiores. Aquello que es impermanente, insatisfactorio, transitorio, no es correcto considerarlo y decir, esto es mío, yo soy esto es mi ser. Por lo tanto, debe ser considerado con recta comprensión diciendo, esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi ser. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Seguiremos conversando en próximas actividades. Pero no sé si los más estudiosos se hayan percatado o no. Este mismo trabajo, este mismo planteamiento que nos ofrece el señor Gautama en su segundo discurso es el que da el maestro Kuthumi en el primer capítulo del libro A los pies del maestro, cuando nos pone a discernir entre los deseos de los cuerpos y los deseos del verdadero ser. Nos habla de que el cuerpo físico tiene sus propios deseos, el cuerpo emocional tiene otros, el cuerpo mental tiene sus propios deseos, pero que esos deseos no siempre son los deseos del verdadero ser, del ser interno o del ser divino, que es el Cristo interno. Y el desarrollo de este discernimiento, que es el que nos lleva a desenvolver correcta comprensión, el primero de los puntos del noble óctuple sendero que explica el señor Gautama, es lo que nos lleva a entrar en el sendero o en la vivencia espiritual. Porque a través del discernimiento, que es el trabajo que hemos estado haciendo durante esta hora, si han prestado atención, si han estado concentrados y no cocinando, tomando café, comiendo bizcochitos y mirando para otro lado mientras escuchan algo de la charla. Si han estado prestando atención a esto, han estado haciendo un ejercicio de discernimiento. Ese ejercicio de discernimiento que nos permite darnos cuenta que no somos el cuerpo, ni los sentimientos, ni las percepciones, los hábitos mentales, y las formaciones y los pensamientos de nuestra mente nos llevan a identificarnos con lo que realmente somos. Y en esa identificación con el ser interno, con el Cristo interno, encontramos la puerta abierta para entrar en la vivencia espiritual.
o la primera iniciación. Queridos amigos, con el favor de Dios, vamos a continuar hablando sobre esto en próximas actividades. Hablando sobre el discernimiento entre el ser interno y los vehículos inferiores. Les recuerdo que pueden profundizar con los libros Buddha Dharma y con el libro Todo sobre estos asuntos y en las prácticas que cada mañana realizamos sobre la observación consciente va dirigida justamente a que concienciemos esto de lo que estamos hablando, que no sean meramente definiciones o conceptos con los cuales en el mejor de los casos nos familiarizamos y los memorizamos en una charla. Lo importante es que usted lo observe, lo vea cara a cara en usted mismo. Cada uno de estos procesos, que realice internamente y en su conciencia estos procesos. Y para eso es indispensable la autoobservación. Los espero mañana, a los que quieran entonces continuar con nosotros o sumarse a las 10:30 de la mañana en esta práctica que hacemos diariamente de la observación o de la atención plena. Y si no, tienen colgados en esta misma página, cada día dejamos colgado la práctica que hacemos para que la realicen en el momento del día en que quieran o puedan. Pero es importante que, ya sea guiándose por esta práctica grupal o haciéndolo por cuenta propia, practiquen la observación. Muy bien, vamos a concluir haciendo la bendición de nuestra donación voluntaria y de nuestra prosperidad para que pueda continuarse siempre con la difusión de estas enseñanzas y que cada día lleguen a un mayor número de personas. Todos juntos y en voz alta vamos a hacer esta afirmación. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su atención, los quiero mucho y les mando un inmenso abrazo virtual a todos.